Buenas, buenas. ¿Me escuchan otra vez? Aló, aló, hola. Hola, profe, Sí, sí. ya, perfecto, ok, qué dicho. Se cayó totalmente aquí el internet en el barrio, disculpen. Este, vamos a ver si aguanta con el teléfono. Vean esta, para volver a la pregunta esta, porque eso es igual. Si desarrollamos este binomio, ¿verdad? XY menos X barra al cuadrado, eso está, Profe, si está Está compartiendo compartiendo. no podemos ver nada. disculpen, gracias. Ahora, Sí, ya. sí, ok, perfecto. Bueno, este binomio XY menos X barra al cuadrado, si lo desarrollamos, ¿verdad? Sería sumatoria de XY, aquí hay uno entre n adelante, XY al cuadrado menos 2 veces XY por X barra más X barra al cuadrado. Entonces, si distribuimos la sumatoria aquí, voy a dejar seguir con el 1 entre n aquí afuera, sumatoria de XY al cuadrado menos 2 veces n, porque lo que estoy cambiando es la sumatoria de xy por n x barra, ¿verdad? Entonces, sumatoria de xy es n veces x barra, se multiplica por x barra, me queda menos 2n por x barra al cuadrado. Y la sumatoria donde se aplica el x barra al cuadrado, el tercer término, quedaría n veces x barra al cuadrado. Entonces, de esta, aquí igual voy a dejar 1 entre n aquí afuera. Sumatoria de xy al cuadrado. Aquí quedan estas menos 2 más una vez nx barra al cuadrado. Entonces, menos n x barra al cuadrado. Y eso es lo mismo que, entonces, sumatoria de xy al cuadrado entre n menos x barra al cuadrado, perdón. Que eso sería lo mismo que teníamos aquí arriba. ¿Sí? Ok, gracias. Un gusto. ¿Puede poner esa pantalla otra vez, profe, por favor? Sí, claro, la que acabo de hacer acá. Esta. Gracias. Un gusto. Bueno, entonces ese sería el estimador. Y bueno, ¿y para qué se hizo esta agrupación? ¿Eso es igual a qué? ¿Se les parece algún estimador conocido? No es como la varianza. Ajá, casi, ¿verdad? ¿Qué le falta? Ujú. ¿Qué le falta a este? Para que sea la varianza. Em, no sé, quitar la raíz. También, ¿cierto? Sí. ¿Qué otra cosa? ¿Y el menos uno? Así es, dividirlo entre n menos 1, no solo entre n. De hecho, cuando estaba dividido entre n menos 1, sabíamos que ese era el estimador insesgado de la varianza o de la división estándar, en este caso poblacional. Entonces, pregunta, ¿cuentan con las propiedades? ¿Cuentan con las propiedades esos dos estimadores, las propiedades que queremos? ¿Qué me comentarían al respecto? ¿Alguna propiedad? ¿Cuál es la primera que se les ocurre? Que podríamos probar a ver si tienen. Profe, estamos hablando de las propiedades como cuáles. De las que vimos, sí, ¿cuáles eran las propiedades? Si quieren, repasemos primero.
Las que vimos en las últimas dos clases. ¿Cuál era la primera que buscábamos probar siempre? El que esté sesgado. Que sea insesgado, exacto. Son insesgados estos dos. Habría que ver si la esperanza es igual a la esperanza del parámetro es igual al parámetro, ¿verdad? Exacto. ¿Y la Si esperanza le de X quitamos, barra? ¿Qué es? Es mío, ¿no? Así es. Entonces ese sí es insesgado, ¿verdad? ¿Y la esperanza de este? Sigma tilde. Es sigma. ¿O no? profe, es que como lo que yo estaba pensando es como lo que usted dijo, que se parece un poco a la varianza si no estuviera la raíz y si tuviera el -1. Y que Ajá. entonces sí sería la varianza muestral y que ese es un estimador insesgado de sigma al cuadrado. Correcto. Correcto. Entonces este no es insesgado, ¿verdad? Este no es insesgado. Bueno. Entonces podría ser eficiente. No. No, ¿verdad? Porque es condición para ser eficiente que sea insesgado. Muy bien. Ok, entonces, esos eran intuitivamente razonables, como decía tan bonito por ahí en alguna filmina, pero no cuentan, los dos al menos no cuentan con las propiedades deseables. Entonces tenemos otro que es el que más vamos a estar utilizando, que nos garantiza, bueno, sí, nos arroja estimadores que son bastante más probables de cumplir con las propiedades que deseamos. No son tan intuitivos, digamos, los que obtenemos aquí, pero tienen esa ventaja. Y es el método de máxima verosimilitud. ¿Alguien recuerda o tiene presente, no sé si ya lo conversamos ustedes y yo, el concepto de verosimilitud, o la función de verosimilitud, qué es lo que representa? Es la primera vez que les hablan de la función de verosimilitud. Pregunto abiertamente. Yo sinceramente nunca he escuchado eso. ¿No? Yo No. tampoco, profe. Ok, la función de verosimilitud es, como dice la palabra de verosimilitud, es qué tan probable es que sea verdadero un parámetro dado, o sea, se expresa que qué tan probable es que sea verdadero un parámetro, el valor de un parámetro que yo estoy estimando, dada la observación que hice de una muestra. En otras palabras, imaginémonos que yo parto de que la probabilidad, por ejemplo, de nuevo, de la famosa moneda que lanzo ahí en el pretil, yo lanzo esa moneda, la lanzo 10 veces, entonces la pregunta va a ser, ¿qué tan probable es que la probabilidad, o qué tan verosímil, para usar los términos correctos, qué tan verosímil es que la probabilidad de observar escudo sea 50%, cuando yo observé en 10 lanzamientos 7 escudos y 3 coronas?
O sea, lo que expresa la función de verosimilitud es, usted está asumiendo cierto valor del parámetro, en este caso el valor del parámetro es P, ¿verdad? La proporción de éxitos. Y al asumir eso, ahora usted lo va a contrastar, la verosimilitud de qué tan probable es que sea real ese valor de parámetro, lo va a entender a partir de lo que observa en la muestra. Ese concepto se entiende así a nivel abstracto. Después lo vamos a aterrizar un poco más, pero a nivel abstracto se entiende. Profe, ¿podría repetir lo que dijo al principio? Es que yo no sé, se debe ser el aguacero terrible aquí que así, aunque lo tengo en 100 el volumen, los oigo allá. Profe, en mi casa también está lloviendo muchísimo. Puede ser eso también. Ok, sí, seguro. Espero que no sean ya los 41 años, me están afectando. Ok, lo que les decía es lo siguiente. Partamos de más, lo voy a agregar aquí un poquito, aquí en rojito. Yo estoy lanzando la moneda aquí, ¿verdad? Estoy sentado en el pretil y voy a lanzar la moneda. Y voy a asumir, ¿cuál es mi parámetro? Mi parámetro es P, la proporción de escudos. Y voy a asumir que esa proporción es igual a 0,5. Que eso es lo que creemos todos, que fiel creencia en que eso es así en juegos de azar, 50%. Y entonces la función de verosimilitud lo que me va a expresar es qué tan probable es que P sea 0,5 si usted observó 7 escudos y 5 coronas, 3 coronas. Pero específicamente así, ¿verdad? O sea, yo observé escudo, escudo. Ya, no lo podíamos creer, solo salían escudos 7 veces y después coronas. ¿Qué tan probable es que usted observe esto, esos 10 resultados, si la probabilidad de obtener un escudo en cualquier lanzamiento es 50%? Eso es lo que me va a expresar la función de verosimilitud. Profe, en ese ejemplo, el valor del parámetro que estamos como fijando es 7 escudos y 3 coronas, ¿o estoy equivocada? El valor de parámetro es SP igual a 0,5. Ok, pero entonces el parámetro no es como que uno lo asume, sino es la probabilidad como real. Es que, digamos, ¿a qué te referís con la probabilidad real? Esa es la que quiero estimar. Esa es la que yo supongo que es, ¿verdad? Ah, ok, ok, Estoy partiendo de ok. que así es. Es como digamos, si yo te dijera, vos puedes asegurar porque vos conoces eso de fondo y estás totalmente seguro que es 50%. No, eso es lo que yo creo. Ok, puedo Ya, hacerlo con cualquiera, entonces. sí, digamos, porque vos partís un poco y ahí ya trato de mezclar un poquito los otros temas que nos tocan después del primer examen. Un poco la lógica también de partir de una hipótesis, ¿verdad? O sea, vos decís, lo que pasa es que normalmente cuando nosotros decimos, alguien te pregunta, yo voy a lanzar esta moneda, ¿cuál es la probabilidad que me salga un escudo? Vos no te sentás en el pretil a decir, mira, mi hipótesis es que es 50%, ¿verdad? Eso no lo puedo asegurar porque no tengo evidencia empírica que me lo asegure. Pero, o sea, nadie en su sano juicio se sienta en el pretil a decir eso, ¿verdad? Probablemente vas a decir, es 50%. O sea, yo no lo apostaría a nada porque es lo más incierto que hay, es 50-50. Entonces, la asunción aquí, o lo que vos estás suponiendo es que P es igual a 0,5. Yo lo voy a querer estimar. Yo voy a querer estimar P. En este caso, un juego de azar tal vez no tenga mucha gracia porque pues partimos de que de verdad debería converger a 0,5 en el largo plazo. Pero puede haber otro tipo de proporciones donde no estamos realmente, no sabemos, no tenemos idea. Y podemos también hacer alguna hipótesis y contrastarlo con la muestra, ¿verdad? Supongamos que de verdad no tenemos fundamento para asumir nada, no sabemos. Y entonces aquí ponemos un 0,5 y lo que queremos saber es qué tan probable es que ese supuesto que estamos haciendo sea real, sea verosímil, si yo observé esta muestra.
¿Cómo puedo calcular eso? ¿Cómo puedo calcular esa verosimilitud? Profe, entonces para ver si entendí, esa función lo que dice es qué tan probable es que el valor esperado sea igual a la observación. Perdón, se bajó muchísimo el volumen ahí, ahora sí ya no escuché nada. Al inicio escuché muy bien y después se cayó de la curva de volumen. ¿Qué tan probable es que el valor esperado sea igual al de la observación? ¿Es así? Sí, o sea, lo que queremos aquí, voy a agregar otra, tal vez para ir aterrizando esto un poco más. Lo que vamos a querer es calcular la probabilidad de observar esos 7 escudos y 3 coronas en ese orden. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de observar un escudo, luego otro escudo, etcétera? En ese orden o sin importar el orden. No, es esta muestra, exactamente. Muy buena pregunta. Esta muestra tal cual. O sea, en ese orden. Dice, es 0.5 a la 10. Punto 5 a la 10. Exacto. Nada más por deporte aquí, y me van a matar ustedes ahorita, pero nada más para complicar aquí ahorita el asunto. Voy a quitar este 5 aquí y le voy a poner un 0,4. Digamos que me volví loco y voy a suponer que la probabilidad de observar un escudo es 40%. ¿Podrías volver a decirme, por favor, cómo sería la probabilidad de observar eso? Este en específico sería 0.6 a la 7 por 0.4 a la 3, creo. Pero 0,4 es escudo, ¿verdad? Ah, 0.4 es escudo, no, entonces al Ah, revés. El 0,4 a la 7 Ajá. por 0,6 a la 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene objeciones? Ya ven que con eso calculamos exactamente la probabilidad de que sea cierto ese valor de 0,4. ¿Por qué? Porque estamos calculando la probabilidad total de observar esa muestra con el valor de 0,4. Em, Profe, ¿y Sí. por qué es que se multiplican? ¿Por qué se multiplican? Porque yo tengo ¿cuál es la probabilidad de observar este primer escudo? O sea, solo está sacando, o sea, es como sacar una probabilidad. Ajá, exacto, 0,4 y el Ok, escudo en la gracias. segunda, 0,4, etcétera, sí, exacto. Entonces lo que estoy sacando es una probabilidad, exacto. La probabilidad de observar 7 escudos y 3 coronas. Entonces, no sé cuánto da esto, pero probablemente están de acuerdo ustedes conmigo que esta probabilidad, esta likelihood va a dar más baja a que si yo considerara, voy a más bien verlo al revés, que L de P de 0,6. ¿Cuál es la verosimilitud de que el valor de parámetro sea 0,6? Entonces más bien sería al revés, 0,6 a la 7 por 0,4 a la 3. Eso daría un resultado más alto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y la pregunta de la que andamos detrás aquí, compañeros, compañeras, es ¿cuál es? Y ustedes me dirían, bueno, sí, da más alto y como, si quieres coja otro también para ver. O sea, ¿cómo determina cuál es el parámetro, el valor de P que hace que esa verosimilitud sea máxima? En otras palabras, nada más para no hablar aquí otro idioma. Cuando calculamos la verosimilitud, lo que estamos diciendo es qué tan verosímil es que P sea 0,4. O sea, qué tan probable es que dada esa observación realmente sea ese el valor del parámetro poblacional. Pareciera que es menos verosímil que sea 0,4 a que sea 0,6, pero eventualmente podría haber otro valor que dé todavía más alto, otro valor de P. ¿Cómo determino ese valor? ¿Qué sugerirían ustedes? ¿Siguiendo qué principio?
Yo diría que .7 porque se observó en 7 de 10 como por intuición, pero digamos de Está una manera más muy bien tu intuición. estrictamente matemática, se me ocurriría como Ujú, poniendo tal vez P a la 7 por 1 menos P a la ujú, 3 ujú. y ahí derivar e igualar a 0. Excelente, perfecto. O sea, lo que estás diciendo es la L de P en términos generales, y dijiste 7, pero podemos igual decir más bien a la sumatoria de X y probablemente estás de acuerdo, ¿verdad? Por 1 menos P a la N menos sumatoria de X y. Esta la voy a derivar con respecto ¿a quién? A P. A P, porque es el valor de P que me maximiza la verosimilitud. Pero, ¿por qué es la sumatoria de X y? O sea, Porque esos son cuántos éxitos tuviste, ¿verdad? Cuántos escudos contaste. sí, pero 0, 1, digamos, el, ¿verdad? el contador sería otro que no es Y. ¿Por qué? No, si tenés una muestra de igual a 1 hasta n, o de aquí hasta 10, Es digamos. porque no sé, la interpretación de la sumatoria se me... O sea, lo que tenés es, aquí tenés x1 igual 1, x2 igual 1, x3 igual 1. ¿Por qué 1? Porque son escudos, son éxitos. Ya, sí, Sí. ya entendí. Esta es la notación de Bernoulli, ¿verdad? Es éxito o fracaso en cada experimento. Entonces, cuando igualo la derivada de esta 0, como decías vos ahora, voy a obtener el valor de P que maximiza la verosimilitud. O sea, la regla general que voy a utilizar para determinar cuál es mi mejor estimado de P. A partir de las observaciones, ojo, que lo que voy a obtener es un valor que está solamente en función de valores de la muestra, de sumatoria X, Y o N, ¿verdad? Aquí no lo estamos despejando o resolviendo, pero eso es lo que va a salir de ahí. Entonces, bueno, me adelanté un poco aquí con un disque experimento, digamos, pero es para que a ustedes les quede claro aquí lo que vamos a ver en cuanto a la teoría. Entonces, yo tengo una muestra aleatoria de una función de densidad, en este caso, una Bernoulli, estábamos hablando, donde cita puede ser un vector de parámetros o puede ser un solo parámetro, como en este caso la P que utilizamos. La función de verosimilitud es la densidad conjunta, ¿verdad? O sea, la densidad conjunta quiere decir la probabilidad conjunta de observar esa muestra, esa secuencia y ese orden exacto de observaciones en la muestra. Partiendo, como dice ahí, es la L, o sea, la likelihood, por eso se usa la letra L esta en inglés, ¿verdad? Verosimilitud de que cita sea cierto, dado que observé X1, X2 hasta XK. Y después, los estimadores máximo verosímiles, como acaba de decir nuestro compañero, es a los valores cita 1 techito, cita 2 techito, hasta cita k techito, que maximizan la función de verosimilitud. Recuerden que podemos tener un vector de parámetros, ¿verdad? De 1 hasta k. Se le llama estimaciones máximo verosímiles de los parámetros correspondientes cita 1, cita 2, hasta cita k. Entonces, cuando derivamos la likelihood, la función de verosimilitud, con respecto a cada uno de esos parámetros, cita 1 hasta cita k, y los igualamos a 0, ahí tendríamos, podríamos obtener las soluciones que hacen que cada uno de estos parámetros, el valor de esos parámetros, maximice la función de verosimilitud. Por conveniencia, también podríamos utilizar el logaritmo natural de L. Muchas de estas son de tipo exponencial, entonces nos ayuda a resolver. O sea, cuando maximizamos L, es equivalente a maximizar el logaritmo natural de L. ¿Se entiende el principio aquí, compañeros, compañeras? Lo que estamos haciendo. Profe, Sí. entonces es equivalente, digamos, usar el logaritmo a la productoria. No, o sea, es la productoria igual, ¿verdad? Porque L es una productoria, como vos decís.
Pero lo que es equivalente es utilizar, o sea, derivar L o derivar el logaritmo natural de L. Pero L sigue siendo la productoria. Ah, ok, lo que puedo meter el logaritmo natural a la productoria. Sí, exacto. Es nada Ya, más como listo. hacer la transformación para que sea más fácil de derivar. No es necesario, pero suele ser conveniente. Bueno, entonces este es el método máximo de verosimilitud y de hecho, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? X una variable aleatoria con función de probabilidad P a la X por Q a la 1 menos X, donde X puede ser 0, 1. La P también está entre 0 y 1 y Q está definido como 1 menos P. Entonces, la verosimilitud sería como acabamos de hacer, ¿verdad? P a la XY por Q a la 1 menos XY y eso lo voy a multiplicar N veces. Y como resultado obtendría lo que decíamos ahora, P a la sumatoria de XY por Q a la N menos sumatoria de XY. Y entonces, si aplico logaritmo natural a esto, tendríamos sumatoria de XY baja, ¿verdad? Multiplicando por logaritmo natural de P más el exponente que estaba aplicado a la Q, N menos sumatoria de XY por el logaritmo natural de Q. Y cuando derivo esto, tendríamos sumatoria de XY entre P menos lo que teníamos en el paréntesis, N menos sumatoria de XY entre 1 menos P. ¿Verdad? Entonces ahí ya se aplicó la cadena, digamos, igual a 0 y llevo todo a un solo denominador, como ven ahí, multiplicando la sumatoria de XY por 1 menos P y el otro lado por P. Y aquí ya veríamos, ¿verdad? Que tendríamos una sumatoria de XY positiva aquí, que sería con la que está de este lado. Luego sumatoria de XY por P negativa, ¿verdad? Y aquí tendríamos una positiva, también serían. Y lo que me va a quedar entonces es la sumatoria de XY positiva y N por P negativo. ¿Verdad? Lo que esté como denominador aquí no afecta en nada. ¿Verdad? Lo puedo omitir y resuelvo con eso y lo que me va a quedar es que el promedio X barra es la estimación máximo verosímil de P. Y eso es exactamente lo que dijo el compañero ahora, que es como el principio intuitivo. 7 de 10 escudos sería mi mejor estimación de P. O sea, ahí hubiéramos estimado que el parámetro, el que maximiza la función de verosimilitud es 0,7. Profe, Sí, ¿por qué al inicio de la conjunta? perdón, ¿O por qué? se me cortó un poco ahí. ¿Puedes repetirme? Perdón. Sí, claro. Que porque al inicio de esta demostración pusimos todo sobre, bueno, dentro de una productoria, que si eso es como por lo de la conjunta o si es Exacto, por algo más. exacto, es por eso. Asumiendo que todas las observaciones son independientes, ¿verdad? Es por Entonces, eso. siempre que me den como la La, función de probabilidad, yo la pongo en una productoria. la verosimilitud, sí, o sea, que observes eso porque cada observación tiene su propia probabilidad, ¿verdad? Entonces lo pones dentro de una productoria para reflejar que voy a tener la probabilidad de X1 por la probabilidad de X2 por la probabilidad de X3 hasta por la probabilidad de XN. Por eso es Ok, productoria. ok, gracias. Un gusto. Ok, bueno, y el tercer método, que es muy particular, y lo estoy trayendo aquí porque, bueno, es parte del contenido en este caso, porque a ustedes les interesa para el tema de econometría, es el método de mínimos cuadrados. El método de mínimos cuadrados se utiliza principalmente para regresión lineal.
¿Alguien había escuchado de regresión lineal? ¿Tiene alguna noción del concepto? Bueno, regresión lineal es la que utilizamos, la forma es lineal, la que utilizamos eh, para estimar con una variable predictora X, ¿verdad? Como tienen acá. Con esta X vamos a estimar el resultado de una Y. ¿Se acuerdan que les comentaba? Les comentaba del caso que estábamos trabajando para un estudio particular ahí, de cómo se relacionan las ventas de una compañía con el comportamiento, por ejemplo, de consumo de hogares, ¿no? Para toda esta situación para ver qué pasa post-COVID, ¿verdad? ¿Qué podríamos esperar dados unos escenarios de consumo de hogares y actividad económica en general? Entonces, a partir de la variable X, consumo de hogares, yo podría estimar algún comportamiento o una variación, ¿verdad? Un índice de comportamiento en las ventas de esa compañía. Entonces, las ventas de la compañía probablemente van a poder modelarse con este modelo A más BX más epsilon, ¿verdad? Ese epsilon es el error, en el sentido estadístico, o sea, es de que probablemente esa relación entre el consumo de hogares y las ventas no sea perfecta, sino que siempre habrá otros factores que hagan que la venta sea más o menos alta, a pesar de que hay una tendencia a que conforme crece el consumo de hogares, también crecen las ventas de la compañía. No hay una relación perfecta y por eso tenemos esa epsilon. Sin embargo, esperamos, en regresión es muy importante, que esta variable, el error, que es la diferencia entre lo que yo estimé para un nivel, por ejemplo, en este caso, para un nivel de consumo de hogares dado, yo estimé un valor de ventas netas de la compañía, que esas estimaciones entre lo que estimé y la venta real tenga un error más o menos, ¿verdad? Alrededor de esa recta de regresión, esa línea, y que la media de ese error sea 0. O sea, que haya tanto abajo como arriba, como sobreestimación de los valores reales de ventas. Entonces, que la media sea 0 y varianza sigma cuadrado. Varianza quiere decir que no hay algunos valores de X o de consumo de hogares en la que tengo mucho más variabilidad de error que en otros niveles de consumo de hogares para estimar esas ventas. En otras palabras, si el consumo de hogares es relativamente bajo, yo no debería tener un modelo más preciso a que si el consumo de hogares es alto. Entonces, esos son los supuestos que, bueno, ustedes ahí se van a entretener muchísimo ya cuando les toquen econometría, que no me les comento por encimita. El valor esperado de las ventas, entonces, bueno, de la Y, de la variable respuesta, si la media del error es 0, debería ser, el valor esperado de Y debería ser la recta, tal cual, A más BX. Y la varianza de Y debería ser sigma cuadrado, ¿verdad? Porque la varianza debería ser justamente lo que se desvían en dispersión con respecto a esa recta. Entonces, siendo así, yo podría definir aquí una variable que me interesa mucho, minimizar, es el error, ¿verdad? El error, voy a definir aquí S, sería la sumatoria de todas las diferencias entre cada observación, Y, y el valor esperado de Y, que es la recta, ¿verdad? Si yo quiero aquí tener, si en el modelo perfecto, si no hubiera error, cada una de las observaciones reales, Y, por ejemplo, de las ventas de la compañía, sería igual a la recta. Si yo pudiera decir, nada más dígame cuál es el consumo de hogares, yo le voy a decir exactamente cuánto va a vender. Si eso fuera así, entonces esta suma de cuadrados sería 0.
pero muy difícilmente va a ser, que prácticamente ninguna situación real va a ser así, menos cuando tiene que ver con ciencias sociales, o sea, cuando tienen seres humanos algo que ver de por medio. O sea, comportamiento humano, no me refiero a que alguien cometió un error, que no es exactamente predecible. Entonces, en la medida en que eso pase, voy a tener algún valor aquí, o sea, diferente de cero, mayor que cero. Entonces, esta S, esta suma de cuadrados, la voy a expresar como, en lugar de dejar ahí el valor esperado de y, le voy a restar la recta, ¿verdad? Porque ya dije que el valor esperado de y es a más bx, entonces ahí le voy a restar menos a menos bxy al cuadrado. Y esa función S, la función de los errores de mi modelo, es la que voy a buscar minimizar. Y para que yo pueda tener esos mínimos, ¿verdad? Lo que voy a buscar es encontrar los valores de A y de B, que son los parámetros de mi modelo, ¿verdad? Dónde interseca el eje Y cuál es la pendiente de esa recta. Esos son los valores de A y B son los que voy a obtener que minimizan esta suma de cuadrados. Entonces, la derivada de S con respecto a A sería menos 2 veces, ¿verdad? Haciendo cadena ahí por y menos a menos bxy igual a 0. Ahí no me interesa ese menos 2, ¿verdad? Lo puedo despejar directamente nada más como sumatoria de y más n es igual a na más b sumatoria de xy. Esa sería una resultante que me interesa. Y luego la otra derivada de S, ahora con respecto a B, sería la sumatoria de 2 veces, ¿verdad? De nuevo, ahí aplico a menos bxy, y ahora la cadena me implicaría multiplicar por menos xy, que es lo que está multiplicando b. Y eso es igual a decir que la sumatoria y por xy es igual a veces la sumatoria de xy más b veces la sumatoria de xy al cuadrado. La estimación de A, o sea, mi estimador mínimo cuadrado, de mínimos cuadrados de A, sería y barra menos bx barra. Eso se logra obtener relativamente fácil de esta ecuación. La que se pone un poco más grosera, donde se pone feo, es este estimador de B, como ven ahí, y que eso definitivamente no nos alcanzaría aquí desarrollarlo, el tiempo. Tienen dos opciones: o buscar la demostración de eso, o creerme literalmente. Pero lo interesante aquí, más allá de la demostración, digamos, algebraica de que esto es así, lo interesante es que el B lo que está expresando es una relación entre X y Y. Vean que lo que tenemos en el numerador es algo que decíamos que es muy similar a lo que utilizamos para calcular la covarianza, ¿recuerdan? Estamos sumando diferencias al mismo tiempo de X con respecto a su promedio y de Y con respecto a su promedio. Y lo divido entre la suma cuadrada solamente de X. Entonces ahí voy a tener en esa pendiente voy a literalmente estar expresando la relación que hay entre X y Y, que eso es lo que busco, ¿verdad? La tasa de cambio. Entonces, estos estimadores son estimadores insesgados de varianza mínima de A y B. O sea, ven que al obtener esto a través del método de mínimos cuadrados, los valores de A y B que yo estimo con un modelo de regresión cumplen con las propiedades que hemos estado diciendo que necesitamos para que sean pues, los mejores estimadores posibles, ¿verdad? De A y B. O sea, recuerden que ahí decimos A techito y B techito, ¿verdad? A y B son valores poblacionales. Yo en el caso que les decía, este ejemplo de las ventas de esta compañía, teníamos una muestra. La intención es poder generalizar algo hacia todos los posibles valores de consumo que
disparen X, un resultado Y en ventas, ¿verdad? Y ese resultado Y en ventas es para la población, o sea, va a depender de los parámetros A y B que son poblacionales. Eso nunca lo voy a conocer, los estoy estimando con A techito y B techito. ¿Hace sentido esto último que les conté, compañeros, compañeras? ¿Podría repetirlo? ¿Cuál parte? Perdón. Los estimadores que se usan A techito y B techito. Bueno, el cómo obtenerlo, este Y barra, tu pregunta es cómo llegamos a este Y barra menos BX barra. Ajá. Bueno, ese, si te fijas aquí, yo tengo, aquí tengo sumatoria de Y, NA más BX, B sumatoria de XY, ¿verdad? Si divido todo esto entre N, voy a tener un Y barra acá, aquí A, y aquí tendría B por X barra. Entonces podrías tener Y barra, paso este restar, menos BX barra sería la estimación de A techito, ¿verdad? Que es lo que dice aquí. El B techito se obtiene resolviendo para B en esto, ¿verdad? Lo que pasa es que, es decir, uno lo podría resolver relativamente sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que la intención al final es que podamos observar de que primero que A no esté metido aquí, ¿verdad? Yo tendría que sustituir A por A techito. Y luego acomodarlo de tal forma que realmente se vea que esto es una medida de la covarianza entre X y Y. O sea, lo que les digo es, el resolver eso se lleva básicamente, cuando estábamos en presencial, podía llevar fácilmente unas 3 pizarras, ¿verdad? 3, 4 pizarras. Profe, Sí, sí. ¿puedes subir arriba un momento y decir cuando dividió entre n para sacarnos ahí que dijo sumatoria de y entre n? Aquí entre Entonces, N, aquí ajá, entonces entre ¿qué N, quedaba? ajá, y aquí Ahí que entre N. quedaba. Ajá, sí, pero digamos, ahí que quedaba entonces, como la sumatoria de y sobre n es. Ajá, Y barra, ¿verdad? Okay. Este es A más B X barra. Entonces, para dejar A despejado, acuérdate que andamos buscando las soluciones para A y B, ¿verdad? Entonces, A techito sería simplemente resolviendo esta para A. La que se pone grosera, como les decía ahora, es esta para resolver por B en esta ecuación, sobre todo si ya ingreso este resultado acá. Entonces, no es matemática compleja, es una aritmética un poco extensa, ¿verdad? Sí, extensa sobre todo. Y no, bueno, no sé propósito aquí. Si tienen dudas de cómo llegamos a eso, sí es totalmente válido buscarlo, ¿verdad? La demostración de la estimación máximo, de mínimos cuadrados. Eso fácilmente se ubica ahí en internet y podrían ver que efectivamente llegan aquí después de unas 3, 4 paginitas de solución. Entonces, bueno, pero como les decía, eso es simplemente la forma de acomodar los términos para llegar aquí. Lo importante es reconocer que esto es una medida de la covarianza, que es lo que me debería estar expresando la tasa de cambio entre X y Y. Entonces, este sería el tercer método, ¿verdad? Hablamos entonces del método de momentos, que es el intuitivo, digamos, el que donde directamente yo igualo momentos poblacionales con los muestrales. El método de máximo de similitud y que ahí entre ustedes y yo llegamos al concepto de lo que implica derivar la verosimilitud para encontrar la mejor estimación del parámetro poblacional. Y este último que es particularmente para regresión lineal, que es este método de mínimos cuadrados.
También en inglés lo encuentran como Least Squares Estimator, LSE. Y se llaman así justamente porque lo que estamos haciendo es minimizando los cuadrados de las diferencias entre las observaciones reales y la recta de regresión, ¿verdad? La línea de regresión. Por eso se llaman mínimos cuadrados. Estamos minimizando esos cuadrados para obtener la recta que mejor ajusta de todas. O sea, el valor de A y B que llega a cubrir de la mejor forma los puntos que yo tengo de dispersión entre X y Y. Comentarios, preguntas. Profe, Sí. en la última diapositiva del método de momentos, Ya me usted devuelvo. dijo que no, o sea, de las propiedades, usted dijo que el mu1, perdón, el X barra, digamos, sí las cumplía, pero el citatechito no. Eso fue lo que usted había dicho. Exacto, sí. Ve que, digamos, el X barra, bueno, de hecho ya hemos hecho algunos ejemplos donde veíamos que X barra sin sesgado, ¿recordás? ¿Verdad? Fue casi que en general para todas las distribuciones. Y también en el caso de la Poisson, por ejemplo, que no es este caso, ¿verdad? Pero en la Poisson también mostramos que es de varianza mínima. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hablamos de eficiencia con el teorema de Kramer-Rao? La cota inferior, encontramos que sigma entre raíz de n efectivamente, o sigma cuadrado entre n es la varianza mínima. Entonces X barra sí, pero desde el momento en que yo reconozco que este sigma tilde, este que está acá, no es insesgado, pues ya no cumple las otras propiedades. ¿Y esto es como para este caso específico o no? O sea, usualmente hay uno que no sirve, o sea, bueno, No. digamos que no tiene las No, propiedades. no hay una regla general así, no. No. Hay que probarlo justamente. Esa es la desventaja, digamos. La ventaja del método momentos es que pareciera ser lo más intuitivo, pues igual a simplemente los poblacionales o los muestrales. Pero después me toca verificar si están cumpliendo o no con las propiedades. En cambio, el método máximo de verosimilitud, es altísimamente probable que me vaya a dar estimadores que cumplen con las propiedades. Ok, gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, comentarios, estos son los métodos que vamos a utilizar. Ya tienen ahí también en el Mendenhall algunos ejercicios que podrían intentar hacer para llegarle a esto. A partir de, yo espero, mañana les voy a colocar en el aula, en el ecoaula, les voy a colocar el examen de práctica ya, para que revisen si estamos entendiendo, y lo revisamos el jueves también. Profe, Sí, tenía unas dudas de los ejercicios, no sé si las hago claro, ya o espero. claro, adelante. Ya, bueno, la verdad es que, Profe, pero bien, perdón, con lo del examen de práctica, sí, ¿cuándo lo subo y cuándo lo revisamos? no, lo voy a subir mañana, espero. Y no es para que lo hagan todo para el jueves. Lo que quiero decir es que el jueves ya podemos empezar si alguien tiene duda, lo podemos empezar a ver y formalmente lo podemos revisar el próximo lunes. Así de principio a Ok, fin. gracias. Un gusto. El próximo lunes es feriado. El lunes es feriado. Qué mal. Sí, bueno, entonces nos toca, si ustedes están de acuerdo y se puede, nos toca sacarle muchísimo jugo a este jueves y en todo caso, si alguien gusta, el lunes yo también puedo conectarme un rato para repasar dudas o lo que quiera. Profe, y cualquier cosa usted podría subir una solución el lunes. Sí, claro, no, claro, sí, por supuesto. Bueno, entonces si gustan, no voy a parar la grabación por las dudas que tienen aquí ahorita, como para que podamos discutirlas y ahí les queda igual el material. Entonces a partir de ahora ya terminó la teoría de hoy y me quedo con los que tengan dudas.
Profe, O sea, buenas tardes para los que se vayan. Adelante. tenía primero una duda en el 8.8, Ok. donde viene como el mínimo de Y1, Y2 y Y3, ¿verdad? Yo ahí asumí que si le iba a sacar la esperanza a eso, podía como meter la esperanza en cada uno y me quedaría el mínimo de la esperanza de Y1, coma esperanza de Y2. No sé si eso es válido. Ok. Entonces decías aquí, perdóname otra vez. Profe, no se le escucha. Ah, perdón. Ahora sí. Disculpen, ¿qué me decías otra vez del... Era que en ese mínimo yo asumí que a la hora de sacarle la esperanza a ese estimador, yo podía meter como que fuera mínimo de esperanza de Y1, coma esperanza de Y2, coma esperanza de Y3. No sé si eso es válido. No, ahí era donde les decía que necesitaban ustedes sacar la función de densidad del mínimo primero. Ok. Y esa, Y esa la encuentran siguiendo lo que les dice el Mendenhall en un capítulo que se llama Estadísticos de Orden. estadísticos de orden. Ok. Y a Profe, la hora de la varianza, supongo que igual, ¿verdad? Igual, una vez que tenés la densidad, ya puedes con la misma lógica, ¿verdad? Hacer la esperanza Y por la densidad, o sea, la integral de Y por la densidad de mínimo y la varianza la seguís, la obtenés con la definición también. Ok. Y, bueno, no sé si alguien tenía una pregunta. es que yo tenía una duda con lo de los mínimos, con lo que dice el Mendejal de esa fórmula. ¿Esa Ujú. fórmula solo se aplica para mínimos? O digamos, Y2, para sacar la densidad de Y2 también la aplico, aunque no sea en Es mínimo. que la densidad de Y1 y la densidad de Y2 es la misma densidad de F de Y, ¿verdad? Es común, porque es una muestra aleatoria. Entonces Este, sí, solo aplica para mínimos y máximos. exacto, exacto. Y es que tenía una duda también, es que yo le mandé una foto de la página donde estaba eso, y Ujú, ellos cuando usan la fórmula, ujú. o sea, para mí yo siento que como que se usa mal o al menos que algo que no sé cómo llegarle. Bueno, si quieres compartirme ahí, por favor. Voy a dejar de compartir yo aquí para entender qué es lo que estás haciendo. Voy a ponerte... Era Anthony que me estaba hablando, pero... Marlon, ya lo estoy buscando. Profe, y una pregunta. Entonces, en esa parte 8.8, lo que hay que hacer, al menos en el primer caso, es como sacar la esperanza de Y1, Ujú, que sería la función de Y, como usted antes dijo, ajá, y ujú, ver si da cita, sería. exacto. Que eso por definición ya sabes que es así, porque eso es una exponencial con media cita, ¿verdad? Ah, sí. Está bien, gracias. Ujú. Profe, por algún motivo no encuentro, o sea, tengo la imagen, pero solo en el teléfono, en la compu no lo Pe- encuentro. Pero, o sea, tu duda es cómo es que hacen para obtener la distribución del mínimo. No, es más como cuando aplicaron la fórmula, es como en la página 335. Ok. Cuando usan la fórmula, o sea, debería ser que para f de 1 dé la misma función de densidad, ¿no? Vamos a ver, voy a proyectar aquí otra vez para que todos puedan ver esto. Ok, en la 335 es donde justamente se están explicando cómo obtienen la función del mínimo, ¿verdad? Entonces aquí la G1 de Y, por lo que se definió arriba y lo demostraron, porque se llega a este resultado, es N por 1 menos la función de distribución a la N menos 1 por F de Y. Este,
Este resultado ese que a vos no te hace sentido aquí, Marlon. ¿O cuál parte Sí, es la que no? o sea, cuando se desarrolla esa fórmula, dice que Gn de Y, o Ajá. sea, que es GNY, y cuando ahí se aplica la fórmula, si usted sustituye el 1, se va a cancelar el 1 menos 0. Pero, perdón. El Gn de Y sí es la función del máximo, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces digamos, esa aquí no está jugando, ¿verdad? Esa aquí es n por 1 menos la distribución, que 1 menos la distribución, no sé si la resolvieron aquí arriba, aquí la tienen, 1 menos e a la menos y a la entre 100. Entonces lo que, es decir, no te estoy siguiendo bien, Marlon, digamos, aquí de esta aplicación, de esto de acá, a vos no te da este resultado. Disculpa si me está costando más de la cuenta entender tu duda aquí. La n, cuando se sustituye la n, profe. Ok, la n es 2, ¿verdad? ¿Por qué es 2? Porque son 2 observaciones. Ah, ok, todo bien. Sí, igual que en este ejercicio, ese que estamos viendo en el 8.8 son 3, ¿verdad? Y1, Y2, Y3. O sea, n no es el tamaño de muestra total, n es, o puede ser la muestra total, pero si yo defino que es el mínimo de toda la muestra, entonces sería n. Si es el mínimo de 2 o de 3 o lo que quiera, esa sería la que voy a utilizar como n aquí. Obviamente tiene que tener algún sentido práctico, ¿verdad? No es que se lo sacaron aquí de la manga, no. Pero esa sería la forma de trabajarlo. Entonces el n es el número de elementos dentro del mínimo. Exacto, Marlon. Sí. Ya te entendí la duda, eso es. Profe, Sí. ¿puede ir a un toque al 8.9? Vamos a ver. 8, 9. Ese sería como lo que se vio hoy, ¿verdad? Hay que sugerir un estadístico. Sí, siguiendo los métodos. Ahora, vamos a ver aquí, ¿cuál es el valor del parámetro aquí? En esta densidad. O sea, esto es una ¿qué? ¿Una distribución de qué tipo? ¿Es exponencial? Así es. Un parámetro igual a qué. 1 sobre cita más 1. Cita más 1, ¿verdad? De hecho, o sea, siempre es lo que está dividiendo y es el valor de parámetro. Entonces, sabiendo que es cita más 1, el valor esperado de y, podrías utilizar y barra para estimar insesgadamente cita. O sea, Ok. digamos que aquí es, vamos haciendo un truquillo con esto, ¿verdad? No es directamente utilizando necesariamente el método de máxima verosimilitud para llegarle. Ya, lo que quiere Mendenhall aquí básicamente en esta parte es como, primero que se reconozca esto que dijimos, ¿verdad? Que es una exponencial con ese parámetro y que luego yo puedo jugar con y barra de tal forma que me dé una función insesgada. Y tendría que ser de mínima variancia, ¿se podría hacer o no? O no, así como No te que lo está pidiendo explícitamente, podrías buscar probarlo también, pero no te lo está pidiendo ahí. 8-9. está bien, gracias. Profe, tenía otra pregunta en la 8.8 Ujú. y es que al final la varianza de y barra sería como la varianza de y entre n, ¿verdad? Así es, Ese n aquí yo puedo decir que es 3. así es, O sí, ok. sí, porque Entonces, tienes ok, 3 ok. observaciones. Ujú. Y otra pregunta, es que todas las demás me dieron, bueno, el 1, el 2 y el 3 me dieron cita a la 2, la varianza. Y de ya no vi nada malo hasta que en el ejercicio 9.1 Ujú.
me dicen que saque como la eficiencia del 2 con respecto al 5, del 3 con respecto al 5, y me pareció raro que me preguntaran por los 3 y los 3 me dieron igual. Entonces, sería sacar como lo mismo 3 veces, entonces no sé si tal vez tengo algo mal. Ok, aquí vos tendrías, efectivamente, en este caso, pues tenés la varianza de la exponencial, que es zeta también, ¿verdad? Zeta La cuadrado, perdón, varianza, zeta cuadrado. Y luego tenés, acá en este caso, sacarías un cuarto, ¿verdad? Por zeta cuadrado más zeta cuadrado, efectivamente. Entonces tendríamos zeta cuadrado entre 2. Ah, ok, claro, no le puse a la 2 la constante, claro. Ah, ok, listo. Y bueno, tengo más dudas, no sé si alguien más quiere hacer otra por mientras. ¿Alguien más? Sí, aquí. Tengo una de ese mismo ejercicio, no sé si es porque va a cambiar de ejercicio. Pues no, como ustedes mandan, si querés decime qué duda tenés vos de este. El Y1, Y2 y Y3 son independientes. Sí. Ok, perfecto. Porque es una muestra aleatoria, exacto. Gracias. Con gusto. Profe, en el 8.10, es que sinceramente todavía no me queda claro cómo aplicar lo que vimos hoy para encontrar el estimador insesgado. Por ejemplo, aquí me dice que encuentre el estimador insesgado de lambda. Ajá. ¿Cómo puedo aplicarlo? Bueno, de hecho, aquí para esta parte todavía no hemos visto lo que vimos hoy, ¿verdad? Ajá. Es que igual no se me ocurrió cómo hacerlo, pero ya viéndolo hoy pensé que tal vez era con eso. Entonces, vos tenés, uno podría decir, bueno, vamos a ver, de la Poisson, el valor del parámetro poblacional puede ser lambda, ¿verdad? Entonces, por lo que hemos estado haciendo con otros tipos de distribuciones, uno podría decir, bueno, intuitivamente voy a utilizar la media de la muestra. A ver, entonces tendría que probar que la esperanza Y barra es lambda. Sí me explico por qué, de dónde, que no salga así como, ¿verdad? Porque se le ocurrió a él ahí usar Y barra, ¿verdad? No, supongo que porque normalmente no lo hace, o sea, porque suele ser, ¿no? Porque sí, porque ya ha sido frecuente que nos da insesgado para Ujú. el parámetro poblacional. Entonces, efectivamente, vos podrías probar eso Ok. en primera instancia. Luego, la B, el costo semanal, recuerden que Bueno, es, sí, dale, perdón. claro, es que yo, bueno, que iba a decir que la vez sí lo logré, pero el C no, pero si quiere puedes explicarlo. Como... No, perfecto, no, si tenés la B, perfecto. Ok, entonces la Pero yo C. no, profe, explíquela. Ajá, por eso. Bueno, no es que la voy a resolver aquí, o sea, sí les voy a dejar ahí la inquietud, pero por lo menos el principio, más bien, compañeros, eso es tan amable, ¿qué hiciste ahí? Nada más para ver si estamos en lo mismo. Bueno, saqué como con las reglas de la distribución, ¿verdad? Entonces, me queda que la esperanza de C sería sería 3 por la esperanza de Y más la esperanza de Y al cuadrado. Y entonces lo que hice fue como con sumatorias, bueno, no sé si había que hacer todo el proceso, pero con la sumatoria lo que hice fue poner como la función de densidad de la Poisson y sacar la esperanza de Y al cuadrado, digámoslo. Y lo fui como cancelando con reglas de sumatoria hasta llegar que era lambda más lambda a la 2. Ok. Sí, Y entonces, más bien lo hiciste un poco más largo. Ahí se puede, o sea, está bien lo que hiciste, pero voy a decir que esperanza Y al cuadrado es la definición, ¿verdad? Varianza Y más el valor esperado al cuadrado. ok. En sí, entonces lo que hice luego fue sustituir ahí y me queda 4 lambda más lambda al cuadrado. Exacto, es correcto. Ok, y luego la Y, C. ajá, en la C sí ya no sé cómo hacerlo. Ok, en la C lo que tenemos es, ahora, o sea, ya tenemos que el valor esperado de C es 4 lambda más lambda al cuadrado. Ahora, necesito alguna función de las observaciones muestrales, o sea, no se vale utilizar nada de lambda, sino solo lo que tiene que ver con la muestra, para, para poder estimar esta función 4 lambda más lambda al cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí?
Vean que, digamos, si yo utilizo ahí la esperanza, partimos otra vez de nuestro Y barra, ¿verdad? Así, seguimos casados con Y barra. Entonces, la esperanza de Y barra es lambda, eso ya dijimos, ¿verdad? La esperanza de Y barra al cuadrado, que uno diría, pues intuitivamente podríamos decir que si tengo ahí un lambda al cuadrado, utilicemos Y barra al cuadrado para ver cómo podríamos llegar a demostrar ahí. Y esa esperanza de Y barra al cuadrado sería igual a ¿qué? A la varianza de Y barra más el valor esperado de Y barra al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, o sea, tendría que poner como 4 por la esperanza, ¿verdad? Sí, digamos que por el momento lo que me interesa sobre todo es cómo poder despejar ¿el qué? El lambda al cuadrado de alguna forma, ¿verdad? Ok. Entonces, la esperanza de Y barra al cuadrado sería, entonces la varianza de Y barra es lambda entre n. Y el valor esperado al cuadrado sería el famoso lambda al cuadrado, que es lo que andábamos buscando. De forma que la esperanza de Y barra más Y barra al cuadrado sería lambda más lambda entre n más lambda al cuadrado. Creo que tal vez puede ir anotando como a un lado lo que va diciendo, es que así como no me queda tan claro. Ah, no, es que la intención es eso. Digamos que les queda ahí la idea de cómo irle llegando. O sea, no, lo que no quiero a estas alturas es darle la solución para que ustedes la repliquen, sino que busquen cómo llegarle siguiendo esa idea, ¿verdad? O sea, de hecho, ahí les dicen, usen Y barra y Y barra al cuadrado. Si ustedes utilizan estos principios, estas definiciones de la varianza y el valor esperado, ahí paso a paso le pueden ir llegando a demostrar que justamente yo al utilizar estos Y barra y Y barra al cuadrado, combinarlos de alguna forma para que dé exactamente mi valor esperado de C como estimación. Profe, Sí, pero me perdí un toque. Digamos, yo sé que utilizo como la esperanza de Y barra y la esperanza de Y barra al cuadrado, porque esos ajá, son lambda y lambda al cuadrado. sí, Pero de ahí, digamos, lo posiciono como para que me vaya dando esa esperanza de C, ajá. pero no sé cómo proceder. O sea, ya tengo como, no sé cómo hizo usted para llegar a lambda más lambda entre n más lambda al cuadrado. Es que, ok, solo esa línea voy a ponerles aquí. Vean. Vamos a agregarla aquí al puro final. Lo que les decía es, yo tengo que la esperanza de Jesús, la esperanza de Y barra es lambda. Y por otro lado, que la esperanza de Y barra al cuadrado es lambda entre n más lambda al cuadrado. ¿Correcto? Esta es la varianza y este es el valor esperado al cuadrado. Ok, lo que no sabía era que el valor al cuadrado era eso. Es que yo le estaba haciendo como esperanza de llevar todo eso a la 2. Ah, no, sí, sí, no, es esto. Y entonces cuando yo digo, ok, ahora si tengo esperanza de Y barra más Y barra, ay Jesús, Y barra al cuadrado sería lambda más lambda entre n más lambda al cuadrado. Entonces ya estoy más cerca. ¿Qué ando buscando? Que me dé 4 lambda más lambda al cuadrado, ¿verdad? Entonces me falta un 4 y me sobra una suma de lambda entre n ahí. Entonces aparentemente si yo usara Y barra más Y barra al cuadrado, no me va a dar la función que yo ando buscando, que es 4 lambda más lambda al cuadrado. ¿Me siguen ahí o no? Sí. La esperanza del costo es 4 lambda más lambda al cuadrado. Yo necesito algo que solo esté basado en las observaciones de la muestra que me dé ese resultado. Entonces lo que habría que hacer aquí, pues ir manipulando esto de tal forma que me dé
4 lambda más lambda al cuadrado. Entonces habría que multiplicar por 4, ¿verdad? Habría que restarle lambda entre n. O sea, lambda entre n no, pues, ¿verdad? Sino el estimador de lambda entre n. Sí, sí me explico para dónde va esto, sí. Bueno, más o Ok, menos. entonces O sea, lo que tienen que ahí sí hacer es, estamos bien, nada más todo como que llegar en algún momento al otro. sí, o sea, lo que hay que jugar con esto de acá, meterle, quitarle, restarle, multiplicarlo de tal forma que el resultado de esto dé 4 lambda más lambda al cuadrado. Y después, cuando ya tenga como de ese otro lado esta esperanza de y barra más y barra la 2, como con un montón de cosas más, ¿verdad? Exacto. Sí, no son muchas, pero sí, un par de cosas más. Ajá. Sí, ¿eso qué hago? ¿No tengo que quitarle de alguna forma esa esperanza o cómo? No, porque lo que decís es, si ustedes quieren estimar la esperanza del costo, tienen que hacer esto con las observaciones de la muestra. ¿Ya? Lo que sea que eso haya dado. Dividido, multiplicado, logaritmo, lo que quieran, digamos. Ok, entonces Porque lo dejo en son las términos. observaciones de la muestra. ¿Sí? Ah, ok, listo. Gracias. Con gusto. ¿Qué más? Profe, Bueno, no, dale. pasa. No, dale, tranqui. Es que en la pasada, Ajá. podría ¿Cuál pasar pasada? a la pregunta que está antes de esta. 8-9. Exacto. Y el parámetro sería lambda más 1. Entonces, cuando saco una esperanza de un estimador, me tiene que dar lambda más 1. Así es. Si vos sacaras la esperanza por definición de esta, debería darte lambda más 1. La esperanza de y, Gracias. pues. Y por tanto, la esperanza de y barra igual, ¿verdad? Te va a dar lambda más 1. Profe, en el 9.3, en el enunciado hay como un yn, y sub n. Ese y sub n, 9.3, déjame ubicarme un segundo. sí, tranqui. 9.3, está antes de esto. 9.3. Ajá, ok, sí. Ese y sub n que está en el enunciado Es es el el máximo. mismo de arriba, Es el máximo. o es como uno diferente para este ejercicio. Entonces, es que como que en ese apartado había un yn que usaban de ejemplo, no sabía si No, era el mismo. muy buena pregunta, y por eso es importantísimo la anotación. Este yn es la enésima observación. Puede ser mínimo, Ajá. puede ser máximo, puede ser cualquier cosa. Este es el máximo. Ujú. No es el mismo que este. Ajá, ¿verdad? Ese sí es el ejemplo. ¿En qué sentido te da el ejemplo? Perdón. Es que no sé bien qué es ese y sub paréntesis n. No, la anotación es el máximo de las y, de estas n observaciones. Y Entonces, este es lo mismo de los estadísticos de orden que les decía ahora. Tenés que obtener la densidad ok. del máximo Ok, con base en una uniforme. listo. Gracias. Un gusto. ¿Qué más, compañeros, compañeras? Tenía como otra duda con el 9.4 también del inciso, porque también trae como un 9, perdón, un y sub paréntesis 1. Ese es el mínimo. Ah, ok. Sí, claro, no. Tengo que fijarme en eso, entonces. Gracias. Ok, un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguien más, compañeros, compañeras? ¿O quedamos aquí hoy? Bueno, ya estamos entrando en recta final, ¿verdad? Entonces, por favor, sigan entrándole a los ejercicios. Bueno, nos vemos el jueves, si Dios quiere, entonces. Que pasen buena semana. Hasta luego. Gracias, profe. Un gusto.
Gracias. Bueno, chao.